Muy buenas tardes para España y Portugal y buenos días para América Latina. Tras 21 semanas consecutivas, hoy llegamos al final de nuestro segundo ciclo de Masterclass. Un evento que comenzó a finales del mes de enero y que termina hoy y que ha contado con más de 4.000 inscritos. Finalizamos con esta Masterclass extra hablando sobre la aplicación de la hidrólisis térmica en los lodos de EDAR, para lo cual contamos con Enrique Vaquerizo Rodríguez, que es jefe de aguas residuales de Masesa, pioneros en el uso de un modelo de gestión sostenible de lodos, y con Diego Fernández Polanco, cofundador de la empresa Test4Plus, especialistas en este tipo de soluciones para el tratamiento de lodos. A la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas y aprovecho para recordaros que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios. Como siempre, también mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis durante la tarde. Y ya sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado de hoy, Enrique Vaquerizo. Enrique es licenciado en farmacia y máster en ingeniería hidráulica por la Universidad de Sevilla y curso superior en gestión empresarial por la EOI. Es coautor de varios libros, entre ellos el Manual de Gestión de EDAR y Problemática en Sistemas de Eliminación de Nitrógeno y Microorganismos Filamentosos en EDAR. Actualmente es profesor en el Máster de Gestión del Ciclo Integral del Agua de Masesa y acumula una experiencia de más de 25 años en el sector del agua en varias empresas, tanto de tratamiento de aguas residuales urbanas como industriales, habiendo sido jefe de planta de varias EDAR urbanas de más de 100.000 habitantes equivalentes. En la actualidad es el responsable del Departamento de Aguas Residuales de Masesa en la ciudad de Sevilla, con el objetivo de llevar a cabo una gestión sostenible en sus instalaciones. Destacar también que Enrique es, desde 2022, el presidente de la Comisión Quinta de AEAS. Pero antes de darle paso a Enrique, permitidme que os hable de Test4Plus, nuestro patrocinador de hoy. Test4Plus es una empresa heredera de la trayectoria científica de Fernando Polanco, pionero en la tecnología de digestión anaerobia en Europa y continuadora de la investigación aplicada de la Universidad de Valladolid. Test4Plus es una empresa 100% española que comercializa su tecnología patentada de hidrólisis térmica y que ya cuenta con varias referencias comerciales. Esta tarde, uno de sus fundadores, Diego Fernández Polanco, nos mostrará los detalles de esta tecnología, sus casos de éxito e implantación en las EDAR. Y sin más dilación, doy paso a nuestro primer invitado, Enrique Vaquerizo, como os decía, responsable del Departamento de Aguas Residuales de Masesa. Enrique, buenas tardes y un placer contar contigo. Adelante con tu intervención. Activa, por favor, el micro. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Perfectamente, Enrique. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenos días en Sudamérica. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Agradecer a aguasresiduales.info la oportunidad de compartir con todos vosotros nuestra experiencia, de someterlo a vuestro criterio, a vuestro juicio crítico y recibir con sumo gusto todas las cuestiones y las inquietudes que tengáis para que, bueno, nos ayudéis a seguir avanzando, porque esto es un camino que estamos recorriendo, pero ni con mucho lo hemos finalizado. Bueno, aprovechar para felicitaros, José Miguel, porque no sé si he oído bien, 4.000 inscritos, yo creo que es un récord, no lo había escuchado nunca, es un verdadero éxito, creo que os lo merecéis, que estáis haciendo una labor indudablemente buena para el sector, para que sigamos creciendo. Y bueno, también, como se ha nombrado Fernando Fernández Polanco, pues bueno, un recordatorio conmemorativo de mi más profundo respeto y cariño. Buenísimo técnico, buenísimo científico y mejor persona. Nada, para los que no nos conozcáis, Masesa es una empresa metropolitana que gestiona el ciclo integral del agua de Sevilla y otras 11 municipalidades. Estamos en el suroeste de España. Los números más importantes los tenéis ahí, pues aproximadamente 375.000 contratos, ya digo, 12 municipios en total abastecidos, con un número de empleados de más de 800, suministramos, bueno, gestionamos el ciclo integral del agua para casi 1,5 millones de personas y, bueno, dado que estamos en una zona donde el cambio climático está afectando mucho y las consecuencias del mismo, con nombre y apellido, se llama sequía, pues nos están abordando. Vamos ya por el 4º año con déficit hídrico en
en este área, pues tenemos un consumo doméstico en torno a 109 litros habitante día, con un objetivo, que no sé si habréis escuchado mucho, de 90 litros por habitante día. Objetivo que lo seguimos persiguiendo, que se está poniendo una telelectura en todos los suministros y ya podemos hablar de casi un 40% de los suministros están por debajo de 90 litros por habitante día. En cuanto a la producción de Masesa, tenemos un sistema de abastecimiento con 6 embalses, casi 650 hectómetros cúbicos de capacidad de almacenamiento, con 3 centrales hidroeléctricas en los mismos, una estación principal de tratamiento de agua, de producción de agua potable, con una capacidad máxima de 876 decámetros cúbicos día, con sistemas de bombeo en aducción y de bombeo en la red de distribución, depósitos de regulación, casi 4.000 kilómetros de red de abastecimiento y un volumen de agua captada, sin contar caudales ecológicos ni evaporación, de 100 hectómetros cúbicos anuales. Entra el sistema en Masesa y también una empresa hermana que le suministramos agua en alta, que es Aljarafesa, aproximadamente el 20%. La parte que más nos interesa en el día de hoy, la parte de gestión, de saneamiento y depuración. El plan de saneamiento de Masesa data de los años 80, dispone actualmente de 6 depuradoras de aguas residuales con una capacidad total de tratamiento de 500.000 metros cúbicos al día, 4 depuradoras principales de más de 100.000 habitantes equivalentes en el área metropolitana y otras 2 más pequeñitas en el Ronquillo y Mairena del Alcor y el Viso del Alcor. La red de saneamiento es de casi 3.000 kilómetros, con estaciones de bombeo, de rebombeo de agua residual. Llegamos, ya digo, a la depuración, incluso a la gestión de los lodos mediante compostaje, que ahora entraremos un poco más de detalle para ver esa gestión sostenible de los lodos en qué consiste o cómo participa lo que nos lleva aquí hoy como la hidrólisis térmica. Y, bueno, esa red de saneamiento son colectores unitarios que en el momento que hay precipitaciones, que esperemos que sea pronto, dicho sea de paso, pues hay que gestionar las aguas pluviales mediante una serie de estaciones de bombeo de aguas pluviales que están dispuestas estratégicamente en toda el área metropolitana. Bien, lo primero que a mí me gusta empezar es saber el por qué o el para qué nos hemos metido en esta gestión sostenible. ¿Cómo hemos dado este paso? ¿Qué nos ha llevado como empresa pública en esta dirección? Supongo que coincidiréis plenamente que la sociedad del siglo XXI se está enfrentando a retos muy importantes de todo punto de vista, entre otros a retos medioambientales. El cambio climático ya es una realidad, cambio climático que se reconoce mediante la sequía, y esto pues va a generar una serie de esfuerzos desde el punto de vista normativo, cambio de modelo de producción, utilización de herramientas basadas en economía circular, que es necesario ya el ir aplicándolas. ¿Y dónde es el sitio más adecuado para aplicarlas? Pues las ciudades son los sitios donde se produce la mayor contaminación de la actividad humana. Y es en esos lugares donde los operadores del agua, operadores públicos del agua en concreto, pues están ya obligados a realizar acciones que compensen de alguna manera ese grado de contaminación y compensen incluso su actividad. Y en ese sentido, las depuradoras de aguas residuales son unos elementos claves, porque ahí es donde se da el trinomio de agua, energía y residuos, que son las palancas que se pueden accionar para tener esas acciones positivas que compensen las emisiones contaminantes y lleven a cabo esa transformación del metabolismo urbano que va siendo necesaria. En el caso de Masesa, dentro de su plan estratégico lo tiene claro desde hace tiempo y intenta llevar a cabo esa transformación transformando la EDA. En primer lugar, con un plan de reordenación que viene desde el año 2018, consistente en concentrar los vertidos de sus 4 depuradoras en 2 de ellas.
con el cierre parcial de las dos depuradoras que veis ahí, San Jerónimo y Tablada, y concentrando su vertido en la Edar Copero, que está siendo remodelada en la actualidad. Igual en algún momento podéis escuchar el ritmo que lleva la maquinaria que está cerca aquí, las tengo aquí cerca de 10 metros. Con el objetivo de alinearse con el plan estratégico y convertirla, tanto la Edar Ranilla como la Edar Copero, en centros tecnológicos, en centros ambientales, que se dirigen hacia la excelencia de tratamiento, recuperación de recursos, recuperación de lodo, autosuficiencia energética y todo ello con impacto nulo, a ser posible, de ruido y olor, que sean mejor aceptadas socialmente y mejor integradas dentro de la actividad de la ciudad. Y para ello, pues un ejemplo claro que consideramos es el proyecto Mirlo, el modelo integrado de lodos y otros productos, que es un proyecto innovador, integrador, que sencillamente consiste en esa contaminación de la actividad humana proveniente de las ciudades, convertida en este caso en emisión al agua, en aguas residuales, incluso los residuos no peligrosos del entorno urbano de las depuradoras, a través de una transformación de la línea de lodos de las depuradoras, convertir esa contaminación en energía renovable y productos de valor añadido. ¿Cómo? Pues mediante la implantación de herramientas que en su conjunto son innovadoras, como son la codigestión, la valorización de esos residuos no peligrosos, la digestión anaerobia y la hidrólisis térmica. A fin de cuentas, esto es, como decíamos, transformar, cambiar ese paradigma de las EDAR, que siempre han sido instalaciones con un beneficio medioambiental, descontaminadoras, pero consumidoras de energía eléctrica. Estamos hablando que consumen del 40 al 50% de la energía eléctrica del ciclo integral del agua, y productoras de residuos, de lodos, en dirigirlas hacia la autosuficiencia energética y la recuperación de productos. Para ello, ya digo, se pretende utilizar herramientas. ¿Y por qué estas herramientas? Pues si analizamos un balance energético de una estación depuradora, la energía potencial que viene en el agua residual a través de enlaces químicos, el 100% de esa energía, pues se emite en función del rendimiento de depuración, que normalmente es un 90%, pues el 10% es en el agua tratada. Según el tratamiento biológico que tenga, el tiempo de retención de sólidos, pues podemos estar hablando de un 30, un 20, un 25% de emisiones como CO2, y el resto del 60-65% va el lodo. Lodo que, una vez procesado, una parte va al lodo deshidratado, a lo que se denomina también biosólido, de un 30 a un 40%, y el resto puede ser aprovechado como biogás. Por lo tanto, hay energía residual en el lodo donde se puede actuar, se puede mejorar su aprovechamiento, y además, por otro lado, toda la normativa europea, la evolución normativa, desde la publicación del Pacto Verde Europeo, y en Andalucía desde el año 2018, va buscando una mayor sostenibilidad y también garantías sanitarias de todos los productos que participen de la economía circular. Esto en el entorno de Andalucía, en la región de Andalucía, del sur de España, se ha traducido en la publicación en el año 2018 de una orden de la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente, por la que se regula la utilización de estos lodos de depuradoras en el sector agrario, y donde se obliga desde ese momento, desde el año 2021, con un periodo de cadencia de 3 años, a un tratamiento más riguroso para poder llevar a cabo esa valorización, esa reutilización. Por lo tanto, en esas condiciones partimos de un mal aprovechamiento, no un óptimo aprovechamiento energético de biosólidos, fundamentalmente porque la etapa de hidrólisis de la digestión anaerobia está limitada cinéticamente. Cabe posibilidad de realizar pretratamientos para mejorar eso, como por ejemplo puede ser la hidrólisis térmica u otros, y además tenemos unas limitaciones en nuestro caso para poder reutilizar ese lodo para darle un valor agronómico. En ese sentido, la hidrólisis térmica es un tratamiento idóneo porque mejora ese aprovechamiento energético, un 30, un 40, un 50%, en función del lodo con el que se alimente,
reduce la producción de lodo deshidratado, también en una proporción aproximada, y además, debido a las condiciones operacionales que utiliza, consigue higienizarlo hasta clase A de la EPA, incluso. Hasta el punto que en Andalucía, hablando nuevamente de la orden de lodo, el límite normativo que se nos ha puesto mediante la hidrólisis térmica, se ha autorizado este tratamiento de hidrólisis térmica o se ha incluido dentro del anejo 2, el apartado 2, como tratamiento de la digestión anaerobia mesófila previo por mantener una temperatura superior a 70 grados durante más de 30 minutos. Siendo desde ese momento, desde el año 2020, que se produjo esa autorización, un tratamiento que posibilita la aplicación directa del lodo una vez deshidratado. En caso contrario, necesitaría un tratamiento más riguroso, normalmente compostaje, o los otros tratamientos que estáis viendo ahí, secado térmico, digestión anaerobia termófila, etc. Cabe la posibilidad de otros tratamientos, de otros pretratamientos de la digestión anaerobia para intentar conseguir estos objetivos, como pueden ser coenzimáticos, que lo hemos probado, de enzimas que modifiquen la cinética de las reacciones, tratamientos químicos mediante ozonización, físicos, ultrasonidos, microondas, también los hemos probado, pero nosotros al menos nos hemos decantado, una vez analizado, todas las posibilidades por la hidrólisis térmica, por ser más eficiente, tener una mayor producción de biogás, mayor reducción de biosólido, por tanto, conseguir con garantía sanitaria la higienización del producto final y además, al ser una hidrólisis externa a la digestión, consigue incrementar la eficiencia del proceso. Es decir, se traduce en que puede hasta duplicar la tasa de alimentación, la tasa de carga a este proceso de digestión anaerobia. Esos 8 días los eliminamos, los hacemos externamente y en un tiempo muchísimo menos. La hidrólisis térmica son procesos que se caracterizan por tener unos mecanismos térmicos y de presión, manejan altas temperaturas, altas presiones, jugando con la variación de esas presiones. El régimen de operación puede ser estacionario, en batch, o de flujo continuo, y las necesidades de calor, tanto para incrementarlo como para disminuirlo, pueden ser por vapor directo y mediante intercambiadores de calor, digamos que son elementos que caracterizan esta tecnología. Y de forma resumida, es un proceso de pretratamiento de la digestión anaerobia, no lo olvidemos, previo a una digestión anaerobia, que consiste en elevar la temperatura y presión, la temperatura entre 140 y 160 grados centígrados, manteniendo una presión de 5 a 10 atmósferas, durante un tiempo de 15 minutos a 60 minutos, de 30 minutos a 60 minutos, y de esta manera producir la rotura física de las estructuras del lodo. Se produce lisis celular, por lo tanto higieniza, y además solubiliza la materia orgánica. Convierte la materia orgánica en más fácilmente biodegradable para que el proceso de digestión anaerobia sea más productivo. En la mayoría de los casos, la presión se baja de manera súbita, produciendo lo que se llama una explosión de vapor, y este efecto lo que provoca es acentuar, optimizar ese efecto a su vez de rotura de las estructuras físicas y por lo tanto optimiza la eficiencia de este proceso. La clave está en que sea autosuficiente, que sea eficiente energéticamente. Para llevar a cabo esas condiciones operacionales de presión y temperatura necesita bastante energía, y eso se suministra a través de la recuperación de la energía que se disipa en el propio proceso y a partir de los gases de escape de los motores de cogeneración que se alimentan a través de una caldera de vapor, se inyecta vapor vivo en el proceso. Por lo tanto, puede ser autosuficiente. Ya veremos en qué condiciones bajo nuestra experiencia. Ya de todo esto, Diego os puede profundizar técnicamente hasta donde queráis.
un pequeño diagrama de flujo sin querer entrar mucho en profundidades técnicas para entrar un poco más en el entendimiento del proceso. Digamos que se divide en 4 operaciones principales, una de preparación y almacenamiento, una segunda de precalentamiento, tercera de hidrólisis en sí, hidrólisis térmica, y una final, una cuarta de adecuación de temperatura. La preparación es necesaria para concentrar más el lodo y no tener que calentar agua y que el proceso sea eficiente. En ese sentido, se predeshidrata hasta el 14-16% de sequedad. Se almacena en un silo para dar una alimentación en continuo, que es muy importante para estos tipos de procesos. A partir de ahí, se precalienta aprovechando la energía que viene de la hidrólisis térmica, que se recupera de la hidrólisis térmica, hasta unos 120 grados centígrados, y mediante vapor vivo en la fase de hidrólisis se calienta hasta los 150 a 160 grados, 10, 12 atmósferas, que se va despresurizando de forma súbita en esos reactores que veis ahí, el 303, el 401, hasta llegar a una temperatura de 100 grados centígrados y presión atmosférica. Por lo tanto, partimos de un producto inicial del 16%, 14, 15, 16%, según las condiciones de operación que se estimen, con una temperatura en función del tipo de configuración que tiene, que puede estar desde los 15 grados a los 20, 25 grados, con una DQO soluble determinada y un producto final a 100 grados, 10% y 10 veces más DQO soluble. Es la prueba evidente que se produce la solubilización esperada. A partir de ahí tiene que ser adecuada la temperatura, hay que acondicionarlo mediante corrientes que no afecten a los objetivos que persigue de higienización, deben estar higienizadas, sea la corriente que sea, nosotros en este caso mediante agua regenerada que es higienizada, para llegar a ese 6%, 7% de concentración y alimentar a digestión anaerobia y que el proceso haga el resto. Las posibilidades de configuración que hay de hidrólisis térmica, siempre como pretratamiento de la digestión anaerobia, es al inicio, entre digestiones anaerobias o en postdigestión. Si permitís un segundo. O hay alguna que puede ser en postdigestión, previo a la deshidratación, en el caso que se quiera usar la higienización, de muy, muy poco uso. No conozco ninguna experiencia. Tanto en predigestión como en interdigestión, es decir, antes de la digestión anaerobia como entre digestiones anaerobias, cabe la posibilidad de alimentarlo con todo el fango mixto de la depuradora, tanto el fango primario, fango secundario, fangos procedentes de codigestión también, o seleccionar la corriente que más te interese, eso en función de las necesidades de los objetivos que quieras cubrir. Lógicamente, si tienes necesidad de higienizar todo el producto, todo tiene que ser hidrolizado. En caso contrario, cabe la posibilidad de alimentar únicamente con lodo secundario, que es el producto donde se produce un incremento real de potencial de biometanización. En el fango primario el incremento es bajo y puede convertirse entonces en un proceso aún más eficiente. Bien, y esto en Copero, ¿cómo lo hemos realizado? Aquí tenéis la planta de Copero, una planta que se construyó en 3 fases, años 88-93 y en el 2000-2001, de 1 millón de habitantes equivalentes, un proceso convencional de fangos activos, actualmente en remodelación para eliminación de nitrógeno y fósforo mediante un proceso de UCT modificado y con una línea de fangos típica. Línea de fangos con espesamiento por flotación de los fangos en exceso procedentes del tratamiento secundario, espesamiento por gravedad de los fangos primarios. Desde el año 2015, con autorización ambiental unificada para valorización de residuos no peligrosos de la industria agroalimentaria mediante el proceso de codigestión. Y todo esto es alimentado a una digestión anaerobia de unos 40.000 metros cúbicos. Tienen digestores secundarios de almacenamiento, 2 digestores secundarios de almacenamiento y un sistema de deshidratación mediante centrífuga. En el momento del análisis de la implementación de una hidrólisis térmica, el caudal de tratamiento de agua tratada, unos 110.000 metros cúbicos día, de agua bruta 125.000,
con una producción de fango mixto de 1000 metros cúbicos al día, por lo tanto unos 40 días de tiempo de retención hidráulico únicamente considerando esta producción, pero a la que hay que sumarle unos 300 metros cúbicos al día, 200 de cosubstrato, de valorización de cosubstrato. Con esta premisa, esta base de partida, en Copero, pues hicimos un prediseño en interdigestión. Si recordáis, es la implementación, la configuración de hidrólisis térmica con una digestión anaerobia mesófila previa, sistema de deshidratación mediante centrífuga hasta el 14-16% para que sea autosuficiente energéticamente la hidrólisis térmica, la propia hidrólisis en sí y para preparar el lodo, pretratarlo para finalmente la postdigestión, una vez acondicionada, la temperatura y la concentración, conseguir el incremento de rendimientos y los objetivos de higienización. En Copero, debido a que tenemos volumen suficiente de digestión, porque el proceso de interdigestión, las limitaciones que tiene fundamentalmente es conseguir los parámetros de operación adecuados para las digestiones anaerobias, que son aproximadamente 15 días de tiempo de retención hidráulico y una carga de masa volátil de 1,8 a 2 kilos por metro cúbico de digestión, había volumen suficiente para realizar el proceso en interdigestión, además contando con 2 digestores secundarios incluso. En ese momento, este es el diseño al que se llega, pero debido a sobrecarga de alimentación, mejoras de necesidades de mejora o objetivos de mejora de autosuficiencia energética con mayor tratamiento de ecosubstratos, avería en un digestor anaerobio, pues se tuvo que reformar el diseño incorporando un digestor de postdigestión en predigestión. Hablamos de mantener un volumen de digestión de aproximadamente 24.000 metros cúbicos en predigestión y 14-15.000 metros cúbicos en postdigestión. Bypasses de fango para poder descargar la alimentación a la predigestión, que son los puntos críticos donde el proceso puede sufrir desviaciones. Implantación de una arqueta de ecosubstratos para poder alimentar previo y post a la hidrólisis térmica, incorporación de elementos en la predeshidratación y la postdeshidratación para dar mayor fiabilidad y robustez a estos procesos que son fundamentales, y la incorporación para conseguir los objetivos de higienización cuando la alimentación se realiza tras la hidrólisis térmica de un sistema de higienización. El motivo, ya algo he comentado, pero es por funcionamiento crítico de la predigestión y por infradimensionamiento de la hidrólisis térmica ante esas condiciones nuevas que se producen. La hidrólisis térmica se diseña para unas 9.000 toneladas de masa seca anuales y ya estamos tratando más de 10.000. En esas condiciones es necesario realizar todas estas modificaciones e incorporar un proceso muy novedoso, aprovechando la temperatura de salida de la hidrólisis térmica. Por lo tanto, cuando hablamos de hidrólisis térmica, con toda esta chapa que os estoy dando, es hablar no solo de una serie de depósitos que se calientan, se meten a presión y se despresurizan. La integración supone muchísimo más y es fundamental para conseguir el buen funcionamiento. Y más si estamos hablando de solapar este proceso con otras líneas de trabajo como es la codigestión. En nuestro caso ha sido la elaboración de una arqueta de ecosubstrato que tenéis aquí de 300 metros cúbicos a día, con una descarga automática de los camiones, sistema de agitación y bombeo para dosificar bien en pre, en post o en sistema de higienización, sistema de predeshidratación y postdeshidratación con un sistema automático de polielectrolitos, la cogeneración con los ductos de gases de escape hacia la caldera de vapor, que es un elemento súper crítico. Y, como no, sistema de higienización que tenéis aquí, que tampoco es un sistema que no sea sensible y no sea importante. A fin de cuentas, viéndolo esto en planta, una imagen vale más que 1000 palabras, hablamos de transformar totalmente la línea de lodos. Transformarla con unos sistemas de bypasses, con unos elementos que den flexibilidad a la instalación, con incorporación de otros elementos que posibiliten los objetivos
que se persiguen, como el sistema de higienización, bueno, teniendo todas las aportaciones necesarias para dar la máxima flexibilidad, robustez y conseguir la eficiencia necesaria del proceso. Y todo esto ha sido una batalla. Empezamos en el año 2020, hablamos de pandemia, hablamos de avería de digestión, hablamos de un sinfín de inconvenientes, pero a nosotros nos gustan los retos. Y la verdad es que somos como los caballos de carrera, nos morimos antes de parar de correr. En ese sentido, pues bueno, nos gustaría compartir con vosotros todas las lecciones, todos los inconvenientes que se nos han ido presentando y cómo hemos ido aprovechando para los inconvenientes, convertirlos en una nueva oportunidad de crecimiento y de mejora. Si vemos un diagrama de flujo muy sencillito, tenemos en la implementación una configuración de la línea de lodos con hidrólisis térmica en interdigestión, 2 digestores, 2 sistemas de digestión anaerobia, 2 sistemas de deshidratación, un sistema de higienización con acondicionamiento de temperatura, la hidrólisis térmica y todo el suministro de energía mediante motores de coordinación y calderas. Lo primero que hay que realizar es comprobar que la configuración es adecuada, que el balance energético es adecuado, que los tiempos de retención hidráulica permiten ese control operacional desde un punto de vista seguro y que no se produzcan desvíos en los procesos. Sí es verdad que al tener 2 digestiones anaerobias permite cierto juego de tiempo de retención hidráulico, aprovechando que puedes afinar en la segunda digestión anaerobia. Y muy importante es el paso de digestión anaerobia mesófila con fango mixto a la digestión con fango hidrolizado, realizarla mediante un protocolo de aclimatación. En nuestro caso ha sido un protocolo que ha durado de 3 a 6 meses, el periodo que se puede durar en función de la evolución que se vaya viendo, donde se va alimentando progresivamente mezcla de fango mixto con fango hidrolizado, y en función de los rendimientos que se vayan viendo y de los parámetros característicos de la digestión aerobia, ir evolucionando a 2/3 y a 3/3 de fango hidrolizado hasta completar ese protocolo. Si pasamos ya a los sistemas de deshidratación, estamos hablando que en predeshidratación el objetivo son el 15% de masa seca aproximadamente de promedio. En podeshidratación pasamos ya de 22% antiguos de masa seca a 24% en nuestro caso, y ya con la hidrólisis térmica estamos consiguiendo datos del 28%. No obstante, y aquí es uno de los retos importantes y que todavía seguimos trabajando, los consumos de polielectrolitos se están viendo incrementados. Si partíamos de 10-12 kilos por tonelada de masa seca en su conjunto en post-deshidratación, actualmente estamos en torno a 5 en pre y 10 en post. Y consiguiendo mejores evoluciones. Tened en cuenta que cambian totalmente las características del lodo, cambia totalmente la reología, la materia mineral y el grado de viscosidad y las características del fluido. Por lo tanto, es un tema que seguimos insistiendo, estamos en contacto con productores de poli, con los sistemas de deshidratación y, bueno, iremos compartiendo los avances que consigamos en este sentido. Es fundamental que el ajuste de la centrífuga sea lo más automático posible. Nosotros lo realizamos mediante una bomba que tiene un sistema de mezcla con fango sin predeshidratar para conseguir esa continuidad de masa seca con un más o menos 1% de variación, pero estamos también investigando con medición con sensorería tanto en la línea de escurridos como en la salida de fango deshidratado. Y sí hay que tener en cuenta que inevitablemente, debido a las condiciones tan drásticas operacionales que se producen en la hidrólisis térmica, en la línea de retorno hay mayor disolución tanto de fósforo como de nitrógeno. Y nuevamente nos convertimos en, bueno, el nitrógeno lo tenemos resuelto a través de tratamiento en la línea de retorno mediante sistema ANAMOX. Vamos a poner un sistema NIPAR-MOX, bueno, es marca de la empresa que está haciendo la remodelación. Y el fósforo estamos estudiando la posibilidad de su recuperación mediante estubitas en la línea de retorno. Pero de momento sí nos está suponiendo un sobrecoste para su eliminación. En cuanto a los suministros de energía y la problemática que nos han ido surgiendo, bueno,
dentro de los planes de mantenimiento preventivo y predictivo que estamos realizando para darle robustez auténtica a la hidrólisis térmica, la caldera es el elemento más crítico que tiene porque no es redundante, no tiene ningún sistema redundante. Por lo tanto, tenemos identificados todos sus elementos críticos, los tenemos estocados para poder minimizar al máximo las posibles paradas por incidencia que tiene, que de momento, últimamente, en el último año y medio, están siendo casi nulas. Igualmente, los motores de cogeneración son nuestro alma a la hora de la producción de energía eléctrica. Pues tienen que tener un mantenimiento preventivo, predictivo. Estamos analizando los gases y viendo las posibilidades que hay dentro del mercado para mejorar sus características y alargar su vida técnica, que actualmente la podemos tener en torno a 40, 50.000 horas y pretendemos que sea lo máxima posible. En la hidrólisis térmica conseguimos que mediante el suministro de energía sea totalmente autosuficiente, es decir, la energía, el incremento de energía que produce la energía eléctrica es aprovechada para producción de energía para la depuradora, para autoconsumo, gracias a que tenemos horas suficientes de cogeneración y, por lo tanto, energía procedente de los gases de escape de los motores de cogeneración por la valorización de los cosubstratos que realizamos, que tienen como consecuencia también un importante incremento de energía eléctrica y, como digo, de horas de funcionamiento de la cogeneración. En cuanto a la hidrólisis térmica, insistir en que tiene que ser un proceso lo más estable posible, intentando minimizar al máximo las perturbaciones. Su gran enemigo son las averías de tipo físico y ahí, en ese sentido, nosotros estamos obligados a tratar todo el fango por los objetivos de higienización debido a la orden de O2 Andalucía, pero son los que más problemas nos producen. Tienen ya un buen potencial de biometanización, con lo cual no se optimizan a través de la hidrólisis térmica, si los conseguimos higienizar, pero son los que nos meten más impropios y más arenas. Las arenas, en las condiciones operacionales que se producen en la hidrólisis térmica, son las que pueden llevar a cabo mayores problemas, incidencias por desgaste de elementos. Tanto hay que ir a materiales que sean más sofisticados, más duraderos, algo más caros, pero que te posibilitan una fiabilidad del proceso. Por otro lado, para conseguir optimizar, nosotros hemos probado nuestra planta a las condiciones de diseño, 160 grados, 10, 12 atmósferas, pero también después hemos ido llevando a cabo modificación de esas condiciones operacionales para llegar al punto óptimo que nos garantice los objetivos tanto de incremento de la producción de gas debido a la solubilización de la materia orgánica, como de higienización del lodo. Y hablamos de higienización cuando hay ausencia de salmonela y E. coli por debajo de 1000 unidades formadoras de colonias por gramo. Y de esta forma hemos conseguido llegar a temperaturas más bajas que la de diseño, lo que va a suponer mayor durabilidad y menores costes de mantenimiento, obteniendo los mismos rendimientos. Esto es una nueva lección aprendida que queremos compartir. Y después son procesos que tienen unas condiciones operacionales extremas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las vibraciones. Es necesario poner sistemas de absorción, bien sean saline block, bien sean muelles, las líneas de fluidos. El diseño de la inyección de vapor en línea es importante para que no provoque, el diseño hidráulico no provoque ninguna incidencia. Y bueno, los incondensables que se producen en la fase de calentamiento, bueno, hay que buscar de manera eficiente una salida para su valorización. En nuestro caso, hemos encontrado una salida perfecta vía higienización, el higienizador que hemos puesto en la salida de la hidrólisis térmica para incorporarlo y valorizarlo ahí en la digestión anaerobia posterior. Enrique, 10 minutos para que te hagas una idea. Te lo agradezco, José Miguel. Bien,
Ya finalmente el higienizador que se ha incorporado aprovechando la temperatura de salida de la hidrólisis térmica con más de 70 grados durante más de 30 minutos, comprobado analíticamente que funciona, lo consideramos un avance muy importante porque además da muchísima flexibilidad a la instalación para conseguir los objetivos de higienización, incluso con paradas de mantenimiento de la hidrólisis térmica, por lo menos de una parte del fango. Dependiendo del volumen que tengas de higienización y de fango, es posible seguir higienizando durante los 3, 4, 5 días de parada 2 veces al año que es necesario hacer la hidrólisis térmica para revisión de internos, de bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, es un sistema que da auténtica flexibilidad. Me quedo callado porque se me olvida algo importante que os quería decir, pero bueno, si me acuerdo os lo digo. Y la parte de acondicionamiento, si es verdad que hay que tener cuidado, nosotros iniciamos nuestra andadura con intercambiadores de placas, se produjeron muchísimos atascos, también teniendo en cuenta que nosotros tratamos también el fango primario dentro de la hidrólisis térmica, diferente sería si es el caso de únicamente fango secundario, y hemos cambiado a intercambiadores de calor de tubos. Y el acondicionamiento lo hacemos siempre con agua de dilución libre de patógenos, es decir, está clorada. En resumen, es un sistema robusto que higieniza, cumple una serie de objetivos, es autosuficiente energéticamente, tiene elementos de innovación como puede ser la higienización posterior a la hidrólisis térmica. Y bueno, es necesario tener en cuenta que los elementos periféricos estén bien diseñados, sean robustos y den fiabilidad al proceso de hidrólisis térmica mediante estabilidad tanto en la deshidratación como en la predeshidratación. Muchísimo cuidado con los reboses, con los retornos a cabecera que pueden ser perjudiciales para la línea de agua. Ya no tenemos una deshidratación, tenemos dos, es un elemento más a vigilar. Es un proceso industrial que tiene que estar totalmente automatizado, aunque a día de hoy todavía requiere algo de mano de obra extra. Fundamental tener un mantenimiento preventivo con stock para atender rápidamente la incidencia de correctivo que se dan y de predictivo, medición de vibraciones, termografía, etcétera. Hay que optimizar las condiciones de operación para facilitar, mejorar el mantenimiento, para conseguir los objetivos que se deseen. Los mayores problemas se producen por abrasión. La inyección de vapor en línea requiere un cuidado especial y uno de los elementos a revisar. Y todo esto lo que nos hace es resolver ante necesidades, crear mejoras y mirar hacia el futuro. De lo cual, con proyectos de innovación que se presentan como interesantísimos. Digo, como resumen, con todo esto hemos conseguido un incremento del biogás del 20%, higienización del lodo a la salida de la hidrólisis de clase A y del lodo deshidratado higienizado totalmente con ausencia de salmonela. No tanto el consumo de poli, no lo hemos logrado reducir, con lo cual es uno de los elementos que todavía seguimos analizando, investigando para optimizar. Sí lo hemos reducido desde el inicio de la experiencia, pero no todo lo que nos gustaría, hasta el punto de mejorar respecto a la base de partida que teníamos. Y todo esto está demostrado a base de ensayo. Tened en cuenta, en Copero no tenemos medición de gas por digestión, con lo cual lo que hemos hecho es ensayar BMPs antes y después de la hidrólisis térmica, observando que hay un incremento de más de un 50%, que, bueno, es coherente con los incrementos de DQO soluble que hemos apreciado. Y además, con ensayos microbiológicos con ausencia total de salmonela a la salida de hidrólisis térmica y prácticamente la totalidad, salvo incidencia de toma de muestras, alguna incidencia de proceso en el fango de E. coli y también en el fango deshidratado. Ese incremento de gas producido se ha traducido en el camino, ese camino que nos planteamos desde el principio necesario para tener impactos positivos como empresa pública que gestiona depuradoras,
hacia la autosuficiencia energética. La compra de energía desde el año 2013, que estaba en torno a 6 gigavatios, pues ya vamos por menos de 1 y en ocasiones motivados por no hacer un blending óptimo adecuado de la codigestión, que participa lógicamente en este camino de la autosuficiencia, por tener excedente de gas que quemamos en la antorcha, por no tener buenos balances de carga respecto a las demandas de consumo, tener bien equilibrado el consumo con la producción de energía en determinados momentos debido a que el almacenamiento de gas es limitado. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Pues esto tiene unos costes que, bueno, como ya hemos dicho, requiere algo de personal extra. Hablamos de oficiales de mantenimiento en torno a 2 personas y media, que tiene un coste empresa aproximadamente de 100.000 euros anuales, con unos planes de mantenimiento preventivo tanto de la hidrólisis térmica como de los elementos periféricos de 75.000 a 100.000 euros anuales. Todavía estamos en desarrollo y optimizando cada vez más. El exceso de consumo de polielectrolitos y de otros reactivos como la sal de hierro para eliminación de fósforo suponen otros 100.000 euros anuales de sobrecoste. La caldera de vapor para generar ese vapor vivo tiene que ser alimentada con agua potable, que supone también un coste de cerca de 30.000 euros, sin tener en cuenta los beneficios que supone la valorización del lodo por aplicación directa, dado que se consigue higienizar, dado que hay una sobreproducción de gas y, por tanto, un incremento de la producción de energía eléctrica de más de 3 gigavatios anuales, que a un precio de 0,1 a 0,15 en función del mercado. Aquí hemos valorado el polielectrolito en 3,6, 4 euros kilo, que era el precio que había en ese momento, y en 0,15 la energía eléctrica. Pues supone un saldo positivo pequeño, podemos decir que casi empatan, de 70.000 a 100.000 euros anuales. En el caso que tuviésemos en cuenta la gestión de los lodos, que con un diferencial de aplicación directa sobre compostaje actual y subiendo de 10-12 euros tonelada la aplicación directa, 20, 22, 25 euros tonelada el sistema de compostaje, supone un ahorro de 800.000 euros adicionales, con lo cual, si tenemos en cuenta un coste de inversión que ha sido en torno a 3 millones de euros, incluyéndolo todo, predeshidratación, incorporación de máquinas en postdeshidratación, tubería de bypass, quita de ecosustrato, hidrólisis térmica, en nuestro caso, pues tiene un retorno de inversión de 3 años y medio, incluyendo incluso la amortización de las instalaciones. Todo esto, como hemos dicho, es gracias a que se produce una sinergia de la valorización de los sustratos de los residuos no peligrosos mediante codigestión, que producen energía eléctrica y, por lo tanto, horas de funcionamiento de los motores que suministran la energía necesaria para que la hidrólisis térmica sea autosuficiente, y esta, a su vez, también genera energía para su autosuficiencia y higieniza todo el fango, incluido el fango procedente de la valorización de los sustratos de codigestión, para poder aplicarlo directamente. En el futuro, pues ampliamos Copero. Copero va a tener otra hidrólisis térmica en la hora de adecuación también de 9.000 toneladas de masa seca anuales, y ya vamos a poner en marcha una nueva instalación de 6.000 toneladas de masa seca en la depuradora de Ranilla, la zona este, la otra depuradora que quedará en funcionamiento cuando se haga efectivo el plan de reordenación de EDAR previsto en EMASESA, con lo cual en un entorno de 2-3 años tendremos higienizado el 100% del lodo de EMASESA con posibilidad de aplicación directa, con los incrementos correspondientes de gas y aprovechando en estas instalaciones todas las incidencias, todas las remodelaciones realizadas en Copero, incluido, por ejemplo, la higienización de los lodos, e incorporando también elementos para evitar impacto de olores, impacto de ruido, es decir, dando un paso hacia una mayor eficiencia y menor impacto. Y como el pensamiento, según Aute, que es fantástico poeta y cantautor, como el pensamiento no debe tener asiento, pues seguimos realizando experiencias. Desde el año pasado nos han adjudicado una ayuda a un consorcio para un proyecto de investigación que se llama TERN2,
que consiste que aprovechando la temperatura de salida de 100 grados de la hidrólisis térmica, al igual que hemos realizado un sistema de higienización, pues sería probar el funcionamiento o el acondicionamiento de esa temperatura hasta un proceso de digestión anaerobia que sea termófilo en vez de mesófilo. Es decir, que la posdigestión fuese una digestión anaerobia termófila. De esta manera, ¿qué ventaja conseguimos? Pues conseguimos introducir, según la Orden de Lodo de Andalucía, además, un nuevo proceso de higienización que permitiría distribuir todas las corrientes que se gestionan en la línea de lodo de la depuradora, el fango primario, el fango secundario, los sustratos de codigestión, según interese, para conseguir la máxima eficiencia del proceso, la máxima robustez y el mínimo coste. El fango primario podría ser higienizado directamente en la digestión anaerobia termófila, siendo bypaseado de la hidrólisis térmica, con lo cual consigue que pueda tener un diseño más holgado, una mayor capacidad, la hidrólisis térmica como ejemplo. Pero bueno, son pruebas que vamos a empezar a realizar. Estamos ya finalizando el diseño de la planta piloto necesaria para realizar pruebas. Estamos realizando pruebas de laboratorio. Supongo que en breve haremos alguna campaña de divulgación, alguna presentación de jornada y de la que todos haremos partícipes. Y nada más, que Masesa con todo esto, pues bueno, lo que pretende es lo que hemos dicho al principio, ser una empresa comprometida con el medio ambiente, que tiene clara su responsabilidad de generar un impacto medioambiental nulo de su actividad, incluso de compensar el impacto que se produce en la sociedad en la medida de lo posible, todo a través de la innovación, utilizando herramientas basadas en la economía circular y para generar que los espacios sean lo más sostenibles posible. Pues muchísimas gracias. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por tu excelente presentación y por haber compartido tu experiencia y el conocimiento de Masesa esta tarde con nosotros. Creo que es una experiencia la vuestra de mucho interés para el sector y, por supuesto, desde Aguas Residuales seguiremos atentos a la evolución del proyecto. Tendremos después la oportunidad de conocer y ampliar los detalles en la ronda de preguntas. Recordad que ya lo estáis haciendo, nos podéis dejar vuestras dudas y vuestras consultas en la pestaña de preguntas para después que las podamos contestar en directo con Enrique y con Diego. A continuación, Diego Fernández Polanco, cofundador de Test4Plus, nos hablará de sus soluciones para la hidrólisis térmica. Buenas tardes, Diego, muchas gracias por vuestra colaboración y también es un placer teneros esta tarde con nosotros. Adelante cuando quieras. Buenas tardes y buenos días para los que estén al otro lado del charco. Comparte, por favor, ya estamos viendo. Estupendo, pantalla completa y adelante. Genial, cuando quieras. Pues muchas gracias, José Miguel. Y bueno, es un honor para nosotros ser los que pongamos el punto final a este exitoso ciclo de masterclasses, que realmente se está convirtiendo en un referente del sector, ¿no? Y se nota a nivel de calle el gran impacto que tiene. Así que bueno, vaya por delante nuestra felicitación. Gracias a vosotros, Diego. Vamos a seguir hablando de hidrólisis térmica. Voy a intentar recoger el guante de Enrique en varias zonas y quizá profundizar un pelín más para centrar un poco el tiro en la base científica. Ya nos ha contado Enrique un balance simplificado en una EDAR. Si llevamos 100% a la energía que entra, ¿cuál es el problema que tenemos? Que en el mejor de los casos, aun con digestión anaerobia, no estamos consiguiendo recuperar más de un optimista 30%. ¿Vale? Entonces, obviamente, el objetivo está claro. ¿Cómo saco más biogás? ¿Cómo saco menos biosólido? ¿Cómo valorizo ese biosólido? Y además, ¿cómo minimizo el coste de inversión y de operación en toda esta zona de la línea de fangos que es crítica en una depuradora? Obviamente, el corazón de la cuestión ahí es la digestión. Entonces, no puede ser una caja negra. Tenemos que mirarla un poquitín más en detalle. ¿Qué es la digestión anaerobia? Pues de forma simple, una serie de mecanismos, y ahí los tenéis, que convierten compuestos complejos, hidratos de carbono, proteínas, grasas,
con la tijera, si quieres, cortando, en la molécula orgánica más pequeña, ¿no? En metano. Entonces, la observación, digamos, de ciencia base importante aquí es la cinética de la digestión está limitada por ese primer mecanismo de hidrólisis. Todos los demás son bastante más rápidos. De una forma más prosaica, si queréis, los bichitos, los microorganismos que están en el digestor son vagos y ellos no beben, no comen, sólido, residuo sólido, sino que ellos beben zumo, ¿vale? Beben jugo. Entonces, lo que podemos hacer es sacar esa etapa de hidrólisis que nos está limitando fuera de la digestión, hacerlo allí fuera, y alimentar ya a los microorganismos un líquido hidrolizado, un juguito, que es mucho más fácilmente biodegradable para ellos, ¿vale? Si queréis, podéis visualizar la hidrólisis pues como una olla a presión, como la que seguramente tenéis en casa muchos, en la que estamos aplicando dos mecanismos. Por un lado, metemos la comida y la tenemos a presión y temperatura alta durante un tiempo predeterminado. Eso está hidrolizando, y cuando digo hidrolizar, entended, solubilizando. Y luego vosotros en vuestra casa seguramente sois más cuidadosos, metéis la olla debajo del grifo, la enfriáis para poder bajar la presión rápidamente y abrir de forma segura. En una planta industrial somos más agresivos y lo que hacemos es utilizar esa fuerza de presión, esa descompresión, para hacer un flash, una explosión de vapor. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Imaginaos cualquier estructura, una célula, un exopolímero, lo que queráis, con agua atrapada dentro. Si esa corriente, ese fango donde está esa célula, le bajo la presión de forma súbita, le hago un flash, lo que estoy consiguiendo es vaporizar parcialmente el agua. Al vaporizar el agua, el volumen incrementa, porque el volumen de vapor es mucho más grande que el volumen de líquido, y al aumentar el volumen, rompo estructuras celulares, rompo paredes celulares, disgrego, solubilizo, hidrolizo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a alimentar al digestor. Entonces, ¿por qué se está imponiendo la hidrólisis térmica? Pues yo creo que, entre otras cosas, porque hace muchas cosas. Por un lado, ataca la línea del biogás, a igualdad de tiempos de residencia, te puede sacar del orden de un 30, 35, luego cada caso dependerá, más de biogás y, en su caso, electricidad, si estamos generando electricidad, pero ataca también la vía del biosólido. Y como habéis visto en muchos sitios, el driver para implementar esta tecnología es higienizar el biosólido o, primeramente, reducir el volumen de biosólido. Entonces, ¿por qué estamos sacando mucho menos biosólido? ¿Porque lo convertimos a biogás? En parte sí, pero es una parte relativamente pequeña. La parte más grande aquí es que deshidrata muchísimo mejor el fango hidrolizado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que agua que antes estaba atrapada, ahora es agua libre que se puede deshidratar, ¿vale? Entonces, por ese motivo, podemos ir a volúmenes mucho más bajos de biosólido. ¿Qué os ha contado por ahí, Enrique? Higieniza, limpia de E. coli, de salmonelas y de cualquier marcador microbiológico que estemos mirando. Y si es una instalación nueva, también nos permite hacer el mismo trabajo en la mitad o menos de digestión, porque, como hemos dicho, la carga orgánica se puede incrementar muchísimo. ¿Por qué? En general, un digestor lo cargamos hasta el punto en el que ya la mezcla, la capacidad de mezcla, de homogenización y tal, empieza a dar problemas. Si la hidrólisis cambia algo, es la reología, la viscosidad del fango. Con lo cual, podemos meterle concentraciones mucho más altas y seguimos siendo capaces de tener una buena mezcla, de tener un CSTR, de tener una buena homogeneidad ahí dentro, ¿vale? Entonces, mismo trabajo en la mitad de espacio, en la mitad de digestión, en la mitad de inversión en digestores. Entonces, ¿qué implica esto para una EDAR o para una PETAR, para nuestros amigos de Latinoamérica? Bueno, la pone patas arriba. La línea de fangos deja de ser lo que era y se convierte en una cosa totalmente diferente. Entonces, una línea de fangos estándar, simple, en una depuradora, mezclamos primario y secundario, lo metemos a digerir, con el biogás generamos electricidad y deshidratamos el biosólido. ¿Qué ocurre al poner una hidrólisis? Que hay cambios gigantescos a nivel proceso y a nivel energía.
y que integrar la hidrólisis en la línea de fangos es quizá la clave de tener un proyecto exitoso o simplemente un equipo más, ¿no? Entonces, a nivel proceso, estamos añadiendo, por un lado, una primera deshidratación. Ya tenemos dos, la de antes y la nueva, con unos nuevos retornos y unos retornos en los que, y es una buena muestra de que la hidrólisis está funcionando bien, hay mucho más fósforo y mucho más nitrógeno, con lo cual, ojito en la línea de agua, o aquí si estamos haciendo lo que nos comenta Enrique, ¿no? Estrubitas, anamoxes o similar, bueno, hay que tener en cuenta ese incremento de nutrientes. El cambio, obviamente, más grande va a ser en la digestión. A estos pobres microorganismos les cambiamos completamente la dieta, les empezamos a alimentar otra cosa diferente, con lo cual la hidrólisis es un proceso mecánico, entra fango y sale fango. En la digestión hay vida, con lo cual ahí es donde tenemos que tener cuidado de ir dándoles ese tiempo para aclimatarse a las nuevas condiciones, observando todos los parámetros del digestor. ¿Vale? Entonces, cambios muy significativos a nivel proceso. Y una de las claves, quizá, la hidrólisis es un proceso que puede estar muy bien en determinadas circunstancias, pero usa muchísima energía. Entonces, ¿cómo hacer el encaje de bolillos de que la integración energética sea adecuada? Es quizá una de las claves. Entonces, en general, vamos a aprovechar el calor residual de los motores para generar vapor. Si con ese calor residual, que era gratis, porque lo estábamos tirando a la atmósfera por la chimenea, somos capaces de generar el vapor que necesita la hidrólisis, fenomenal. Entonces somos energéticamente autosuficientes. Si eso no es así, y sería esta línea punteada de aquí, entonces tendremos que quemar algo de biogás en un quemador adicional a la caldera y ya empieza a gustarnos menos el balance energético porque mi objetivo era meter el 100% del biogás a motores para generar electricidad, ¿no? Y luego, en función de la configuración que tengamos, en general los motores tienen calor de bajo nivel también para calentar los digestores, que puede que no hagan falta más porque ya estamos alimentando caliente desde la hidrólisis. Entonces, toda esa parte térmica, incluso la eficiencia de cogeneración, ¿no? De todo el calor real, ¿cuánto es útil? ¿Cuánto es electricidad y cuánto es calor útil? Pues un poco la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en la práctica? Lo hacemos con el proceso Polanco, no porque yo sea un egocéntrico, sino en homenaje a mi padre, Fernando Polanco, que es este tipo que aparece por aquí en la foto, que allá por finales de los 70, principios de los 80, pues empezó a dedicarse a la digestión anaerobia y fue uno de los pioneros en España, ciertamente, y también a nivel europeo, en digestión. Entonces, después de hacer digestión anaerobia de todos los colores, sabores y tamaños, allá por el 2006, siempre en el entorno de su querida Universidad de Valladolid, hace una tesis doctoral con Sara Pérez Elvira, que es una de las personas que más saben de hidrólisis por estos lares, sobre hidrólisis térmica. Y a partir de ahí, pues arrancan un proceso típico de escalado, un primer piloto de laboratorio, tiene buena pinta, un segundo piloto de laboratorio, más grande, vamos a hacer un pilotito industrial, y finalmente, allá por el 2012, una planta industrial que se estuvo operando en la EDAR de Valladolid, con conocimiento de la universidad y como socio tecnológico o industrial más bien, Aguas de Barcelona, ¿vale? Yo soy este niño rubio que anda por ahí, mientras tanto yo andaba creciendo y viviendo fuera de España. Yo estuve 15 años trabajando sobre todo en refinerías de petróleo, en integración energética. Hice mucho trabajo en Latinoamérica, por cierto. Hice proyectos por ahí con Ecopetrol en Colombia, con Pemex en México, con Petrobras en Brasil, con YPF en Argentina, con PDVSA en Venezuela. Yo di muchas vueltas por ahí. Entonces, cuando me volví para acá, para España, conseguí convencerle, que no fue fácil, de constituir Tech4Plus, una empresa que no tiene nada que ver con la universidad, patentar la tecnología y comercializarla, ¿vale? Por daros un poco las pinceladas de por dónde queríamos empezar, teníamos bastante claro que de todas las opciones, nosotros queríamos ir sí o sí a un proceso continuo y estacionario por las ventajas que eso tiene en cuanto a controlabilidad, porque es mucho más sencillo controlar algo estable que algo que está on-off. Queríamos aplicar los dos mecanismos de hidrólisis que os he contado antes, tanto el térmico, la cocción, como el flash, la explosión de vapor, y queríamos utilizar vapor vivo para evitarnos tener que usar intercambiadores de calor innecesarios, digamos, ¿no? Entonces,
una de las, o quizá la idea base más importante cuando diseñamos esto es la evidencia empírica, si queréis, en todo el trabajo de la universidad, es de los dos mecanismos, el prevalente es el flash. Entonces queremos hacer cuanto más flash, cuanto más explosión de vapor, mejor. Problema, siempre hay un problema, que si queremos ir a flashes muy altos, tenemos que ir a presiones y temperaturas muy altas. Y llega un punto en el que si la temperatura es excesivamente alta, empiezo a generar recalcitrantes, ¿vale? Le llaman reacciones de Maillard, reacciones secundarias. Si queréis, es como cuando ponemos la carne en la parrilla y se empieza a generar carbonilla. Esa carbonilla no es biodegradable, es recalcitrante, lo queremos evitar. Muy bien, pero para que esas reacciones secundarias ocurren, necesitamos dos cosas, las temperaturas y las presiones altas, pero también el suficiente tiempo para que las reacciones ocurran. Entonces, un poco aquí el pensamiento es, vamos a ir a presiones y temperaturas altas en tiempos extremadamente cortos, vamos a enfriar rápidamente mediante un primer flash y entonces no vamos a tener suficiente tiempo para que esas reacciones y esos recalcitrantes ocurran, ¿vale? Entonces, muy a grandes rasgos, alimentamos el fango fresco, vamos precalentando por etapas y ahora os cuento un poquito más de la energía. Y aquí la clave es que desde que alcanzamos la temperatura más alta con la inyección en línea de vapor de caldera hasta el primer flash, que como buena expansión baja la temperatura, hay segundos. Es el tiempo que tarda en llegar de un punto A a un punto B en una tubería. Es muy poquito tiempo. Con lo cual, lo que estamos alimentando al reactor es un fango prerroto, prehidrolizado, que con menos tiempo de residencia puede hacer el mismo trabajo térmico, si queréis. Y a partir de ahí, un segundo flash hasta condiciones atmosféricas para sacar ya el fango hidrolizado que tendremos que acondicionar. Entonces, este doble flash, que es un poco el caracterizador, diferenciador, si queréis, tiene un impacto a nivel energía muy grande. ¿Por qué? Porque si tenemos solo un flash, tenemos vapor de baja. Leedlo como vapor atmosférico, a 100 grados centígrados. Con algo a 100 grados centígrados, la termodinámica, que es muy tozuda, no nos va a dejar calentar más allá de 100, ¿no? Hasta 99.9, en la práctica mucho menos, ¿no? Hasta 80 o lo que sea. El vapor al que no le encuentro un hogar porque no soy capaz de condensarlo porque ya precalenta mucho, lo tendría que tirar. En cambio, si tengo un sistema en el que por tener dos flashes tengo dos vapores, ahora tengo el vapor de baja de 100 grados con el que precaliento algo y parte lo he convertido en vapor de media, poneos 150 grados, por hacer una referencia, con el que puedo seguir precalentando. Consecuencia, si hacéis un balance de entalpía a una caja negra, que sería todo este proceso, entalpía de entrada, entalpía de salida, ese es el calor que yo le tengo que dar desde la caldera. Si hay pérdidas, además tendré que compensar las pérdidas. Si somos capaces, como este proceso lo es, de recuperar el 100% de los vapores, las pérdidas son cero y el consumo específico de energía, el que traigo de la caldera, el que potencialmente me cuesta dinero o energía, lo minimizo. ¿Vale? Y bueno, ya os digo que como el proceso era tan bueno, el año pasado que falleció Fernando, pues decidimos añadir su firma, que es esta que está por aquí a nuestro logo, y bueno, así recordarle, ¿no? En esta tabla, con un poco de suerte, he listado casi todas las cosas diferenciantes nuestras que os he comentado, o sea que me la voy a saltar, os la dejo un poco más para referencia futura. Y lo que voy a hacer ahora un poco es las configuraciones que os ha contado Enrique, ponerle nombre y cara con referencias reales nuestras. La primera, hemos hablado, la gran mayoría de las hidrólisis del mundo son pretratamientos y lo que os he contado como antecedentes era un pretratamiento. Deshidrato, hidrolizo, digestión. ¿Vale? ¿Dónde es bueno este caso? Y ahí tenéis un ejemplo en Turquía, una planta en Turquía. Cuando es una planta nueva, es un caso clarísimo. El volumen de digestión va a ser la mitad que el de una digestión convencional o incluso menos, con lo cual el CAPEX, la inversión que no tengo que hacer, pues es muy interesante, ¿no? El punto negativo, pues que el balance energético es peor, porque quemando todo el biogás en el motor no tengo suficiente calor residual en los gases para mover la hidrólisis. En general, luego depende cuánto haya de primario, secundario y otras historias. Estoy hablando en genérico.
Entonces, esta otra flechita aquí lo que está significando es esa pequeña corriente de biogás que tengo que quemar en el quemador de la caldera para generar el vapor adicional. El balance energético nos gusta menos. Intertratamiento en Copero, en Sevilla, el que os ha contado Enrique. ¿Por qué? Pues porque nos podemos permitir ese lujo, porque el día que llegamos tenemos 40.000 metros cúbicos de digestión allí, ¿vale? Entonces, energéticamente es mucho mejor, generas más biogás. Hace la hidrólisis más pequeña, porque si os lo pensáis así, lo que estamos haciendo es digiero lo fácil en una primera digestión y en la hidrólisis trabajo solo sobre lo poco biodegradable. Solo lo complicado es ahí donde le meto mecanismo térmico, mecanismo de descompresión de flash, ¿no? Entonces, como he eliminado el 40-45% de los volátiles en predigestión, la hidrólisis es un 40-45% más pequeña. Más pequeña no solo más barata, sino más eficiente, hace falta menos vapor para moverla. Entonces, bueno, la desventaja es que tengo más digestores, las ventajas todo lo demás, depende de la situación específica del sitio, pues puede ser el ideal, ¿no? Como fue en Sevilla. Por aquí hay algunos números, ya os ha contado Enrique. Nada, la planta lleva eso, 3 años en operación, opera 24/7 con una parada anual pues de una semana o así para hacer el mantenimiento preventivo. Otro caso, otra configuración, el lodo secundario se beneficia de la hidrólisis porque es muy poco biodegradable. En cambio, el lodo primario es muy biodegradable per se. Con lo cual, como les ocurría en Pinedo, en Valencia, si no nos interesa la higienización porque la ley no nos lo está requiriendo, hay una configuración muy interesante que es hidrolizo solo el secundario, con lo cual, de nuevo, hidrólisis más pequeña, con menos consumo energético, y aguas abajo lo mezclo con el lodo primario, que se va a digerir bien igual, ¿vale? Entonces tengo todos los beneficios, menos el de la higienización. Si ese no es interesante para mí, pues adelante, ¿no? Y esta fotito que está aquí abajo me gusta a mí mucho, es desde ahí arriba de los digestores de Pinedo. Aquí podéis ver un poco que la hidrólisis es la hidrólisis y sus amigos, ¿no? La hidrólisis sería este cuadradito de aquí, si queréis, con los depósitos y tal, pero ¿quién viene con él? En este edificio de aquí de la izquierda está la predeshidratación, en este caso son centrífugas. Entre medias de un proceso potencialmente discontinuo como la predeshidratación y uno continuo como la hidrólisis, suele ser buena idea poner un silo intermedio, un colchón, un tampón, que sería este marroncito de aquí, luego la hidrólisis propiamente dicha, y a la derecha la caldera de vapor con su chimenea, ¿no? Entonces, bueno, es una planta compactita y tal, pero tiene varios componentes que tienen que funcionar. A mí me gusta pensarlo a veces como una orquesta, ¿no? Y todos los instrumentos tienen que sonar afinados y al unísono para que aquello suene bien en conjunto. ¿Qué se puede meter en una hidrólisis o en una digestión avanzada? Pues hombre, en principio nos hemos centrado en los fangos de depuradora, pero sí que tenemos experiencia haciendo otras cosillas por ahí. Uno fue un proyecto con Aqualia y otros socios en Guijuelo. Guijuelo es un pueblo de España muy famoso por su industria de carne de cerdo, ¿no? Entonces, ahí se quiso meter residuos de matadero, pues grasas, pelos, gelatinas, purines, cosas exquisitas, y ver un poco qué comportamiento tenían. Y la otra cosa que hicimos es probar diferentes condiciones de hidrólisis. Entonces, esto es un pilotito de investigación de I+D. Eric es un vikingo de casi 2 metros, es esta persona que aparece aquí, para que os hagáis una idea más o menos de la escala, ¿no? Entonces, un par de lecciones aprendidas, si queréis. Probamos diferentes temperaturas, diferentes tiempos, todas las matrices posibles. Da un poco igual. Una vez que ya has pasado a rango de hidrolizar, te da un poco igual estar a una temperatura de 140 que a una de 180 en cuanto a BMPs. Y si comparáis las líneas del BMP, la amarilla es sin hidrolizar, todas las demás, salvo el azul que tiene un ajuste terrible, acaban en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, esto nos abre la puerta a esta optimización de parámetros, a minimizar recalcitrantes que luego nos podemos encontrar en el digestor y tal. Y otra sobre diferentes residuos, pues bueno, ¿por qué se utiliza en EDAR? Pues igual esto da una pista. Los fangos, tanto de la EDAR municipal como de la EDAR industrial, mejoraban muchísimo, un 60-80%. Otras cosas tipo purines y sangre, pues mucho menos.
Las grasas, indeterminado, pues más son estas líneas raras aquí, rosas, amarillas. Claramente no hay una aclimatación. El inóculo con el que se han hecho las pruebas no está aclimatado a eso. Y bueno, se pueden digerir grasas, obvio, pero estas muestras no demuestran por esa falta de un inóculo apropiado. ¿Qué otro tipo de cosustrato, si queréis, hemos probado en otro proyecto I+D? FORSU, ¿no? La fracción orgánica del residuo sólido urbano en Madrid. Bueno, ellos le llaman el FORSU VIP, ¿no? O sea, no es FORSU de las casas, es el FORSU de Mercamadrid, del Mercado Grande de Madrid, que viene muy limpito. Viene con muy poco impropio, con muy poco cristal, muy poco plástico, que al final te da muchos más problemas. Si tú eres capaz de darme residuos orgánicos 100%, yo los trato. Si tú me estás dando cristales, pues es otra propuesta, ¿no? Entonces, quizá una de las lecciones aprendidas, uno de los mensajes que os quería transmitir es: el reto mayúsculo aquí no es tanto hidrolizar, sino cómo pretratar ese tipo de residuo para quitarle impropios, pero también lograr un grado de homogeneidad adecuado, un diámetro de partícula aceptable y tal. Y hay que hacer más trabajo previo que luego en hidrolizarlo, ¿no? En este caso en particular es un proyecto que se llama Deep Purple con FCC, que bueno, el objetivo suyo era alcanzar mucha DQO soluble para el proceso aguas abajo que viene, y bueno, creo que bastante contentos con la cantidad de DQO soluble que sacaban. Y luego, a modo de cajón desastre, algún comentario más. Este ya os lo ha comentado Enrique. En Sevilla, ¿qué van a hacer? Cierran Tablada, cierran San Jerónimo, se queda Copero y Ranilla, y la situación actual es, con la EDAR, Copero 1 le he llamado ahí, ¿no? La EDAR existente en Copero, están tratando, pues eso, en torno al 50% de los fangos de Masesa. Con la hidrólisis, que ahí tenéis una foto, ¿no? Que ya está construida en Ranilla, van a subir ese porcentaje hasta un 70%, y cuando venga todo el agua de las edares que cierran a Copero y se expanda, al poner una segunda hidrólisis de Copero 2, pues van a pasar al de facto 100% de higienización de sus lodos en esta gestión integral, MITLOP y tal, que os han comentado, ¿no? Y esto también nos ha comentado Enrique. Esto es un poco el maridaje. Enrique nos decía siempre, joder, y el termófilo, decíamos, puede ser, pero hay que pilotarlo. Hasta donde nosotros hemos conseguido averiguar, hay entre poca y ninguna experiencia previa en hidrólisis con termófilo. Hay algunos esquemas, como decía Enrique, potencialmente muy interesantes, pero hay que pilotarlos. Entonces, en este CERM2, ¿no? de investigación, pues vamos a ver todos esos escenarios y a sacar nuestras conclusiones. Y tenemos muchísimas ganas de empezar a jugar con ello. Y a modo de conclusión, no me han tirado de las orejas, así que asumo que vamos bien de tiempo. A modo de conclusión, deciros que bueno, llevamos ya unos añitos dando guerra, a consecuencia de los cuales pues ya somos una realidad comercial con varias referencias que os he contado así de forma sucinta. Y nada, en ponerme a vuestra disposición si se os puede echar una mano en cualquier cosa, en hacer un estudio de previabilidad, ver si en vuestra circunstancia específica puede haber un encaje de hidrólisis o no, pues sentiros libres de contactarme y comentamos, ¿no?, vuestro caso específico. Y poco más, con muchas ganas de escuchar vuestras preguntas, que he visto que había bastantes antes de empezar a hablar, así que con esto y mi agradecimiento concluyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Diego, porque ha sido también muy interesante tu exposición y todo lo que nos has presentado con respecto a T4Plus. Y vamos a dar paso rápidamente a la ronda de preguntas para que nos dé tiempo a poder irlas contestando. Comienzo con Enrique. Nos preguntaba Alejandro Ramírez, Enrique, que si es posible usar tornillos deshidratadores en lugar de centrífuga para concentrar los lodos antes de la hidrólisis, sin afectar a la propia hidrólisis, ya que el consumo, nos decía, de centrífuga es lógicamente mucho mayor que el de los tornillos. ¿Qué le podemos decir? Muchas gracias por la pregunta, Alejandro, y efectivamente una de las opciones que estamos barajando, somos conscientes de que la tecnología de tambores prensa, tornillos está mejorando cada vez más.
tiene esa ventaja. La desventaja que tiene es que tiene consumo de polielectrolitos, que también están mejorando. Las tecnologías las queremos probar para buscar la mayor eficiencia posible y que, bueno, estamos abiertos a probar esa tecnología. Lo que sucede es que, claro, al final el rendimiento técnico-económico es lo que te marca variar la matriz de decisión. Para nosotros la energía eléctrica no es tanto problema. Todo tiene un coste, ¿eh? La energía eléctrica producirla tiene un coste, pero estamos en el camino de la autosuficiencia, con lo cual, sí, es verdad, vamos más por la robustez del proceso, por mejorar los retornos, mejorar la calidad de la deshidratación, que por el coste energético. Pero sí, es una tecnología que queremos probar y que estamos atentos a ella. Perfecto, Enrique, gracias. Voy con Diego. Diego, Joaquín Aguilar, en primer lugar, quería dejar un especial recuerdo para tu padre, que dice que fue un gran maestro para todos nosotros y una magnífica exposición la tuya, y saludos para todos. Y Joaquín nos preguntaba lo siguiente, Diego, ¿es necesario estudiar los cosustratos a incorporar a fin de evitar el aumento de los recalcitrantes en la digestión? Sí. Hola Joaquín, te echamos de menos desde que te has ido. En AEA se habla más de ti que cuando estabas, que ya era bastante. Hay que estudiar los cosustratos, obviamente, no solo para los recalcitrantes, para todo. Y EMASESA en particular, y entiendo que con el apoyo de la Universidad de Sevilla ha hecho un muy buen trabajo de caracterizar los cosustratos que se van a meter. Es poco peligroso pensar que aquello es la gallina de los huevos de oro y le puedo meter cualquier cosa. Como he dicho, en el digestor hay vida. No se puede meter cualquier cosa. Hay que caracterizar y ver un poco qué sí y qué no. De hecho, hay sistemas por ahí bastante interesantes de, bueno, una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela y CODA de optimización, ¿no? Es una programación lineal para optimizar los cosustratos que se meten. Pero sí, no solo por recalcitrantes. Si algo es cárnico y viene con muchísimo nitrógeno porque tiene proteína, ojo que el nitrógeno del digestor igual se me va a las nubes. Si viene con sulfatos porque es de biodiesel, yo qué sé, pues lo mismo. Entonces, ojo que ahí hay vida y hay que preservarla. Sí, sí, fundamental. Enrique, ¿querías decir algo? Por supuesto, mandarle primero un abrazo a Joaquín, que lo echamos de menos, efectivamente, y que también es una referencia para nosotros. Y los cosustratos es obligatorio caracterizarlos. Nosotros los manejamos a través de autorización ambiental unificada. Son cosustratos que están autorizados y los introducimos una vez llevada a cabo la validación desde el punto de vista de prevención ambiental, es decir, que son lo que dicen y que lo que dicen está autorizado mediante su código LER y en la autorización ambiental unificada. Y le realizamos también una validación desde el punto de vista técnico, llegando a la caracterización y el ensayo mediante planta piloto. Sí es verdad, y tiene Joaquín razón, como siempre, que al introducir un elemento nuevo, esa validación técnica hay que ampliarla hasta ver si puede tener alguna afección con un paso de hidrólisis térmica intermedio. Como vamos a tener una planta piloto de hidrólisis térmica, pues estamos en ello. Buena aportación. Perfecto, gracias a los dos. Alberto González nos hace una pregunta también para los dos. ¿Cuáles son los puntos críticos en la explotación que provocan que los biosólidos, a pesar de pasar por hidrólisis térmica, no puedan ser usados en la aplicación directa? Agrícola, entiendo. Sí, entiendo que sí. Bueno, la limitación, Diego, si me permite, es únicamente microbiológica. Debe cumplir. Todo arranque tiene sus dificultades y los procesos, cuando tienen bypasses, interconexiones, etcétera, tienes que tener mucho cuidado con que haya el menor grado de contaminación que pueda provocar que los ensayos microbiológicos, aunque a la salida de la hidrólisis térmica den que el 100% dan higienización del lodo, en el fango deshidratado puedas tener alguna incidencia. Pero si al cabo de un tiempo, mediante el factor de dilución que se va produciendo, el fango no debe tener problemas de higienización. De hecho, en nuestro caso, así es desde hace tiempo. Perfecto, gracias Enrique. Voy con Diego. Nos preguntaba Borja Guijarro si para el FORSU, ¿qué tecnologías de pretratamiento recomendarías previos a la hidrólisis térmica? Diego. Depende del tipo de FORSU que tengas.
En general, pues vas a necesitar algo mecánico que te genere un tamaño de partícula relativamente pequeño. Si quieres un orden de magnitud 5 milímetros, pues suele estar cutting o shredding o este tipo de cosa, ¿no? Pero depende del forsu que tengas. Perfecto. Enrique, nos pregunta Ricardo Ipiales lo siguiente. Tras la segunda etapa de digestión anaerobia, ¿cuál es el destino del digestato generado? ¿Sería interesante usarlo como fertilizante orgánico debido a que es un sustrato muy gastado y con un elevado contenido de inertes? Ojalá, José Miguel. Por desgracia sigue siendo residuo no peligroso, con su código LED se aplica directamente al terreno para aplicación agrícola, pero no como fertilizante, biofertilizante, por desgracia. En eso, pero ese es el camino que tenemos que seguir. Además, el avance tecnológico, una de las consecuencias que debe tener es la garantía sanitaria del producto final. Queremos ensayar a nivel de microcontaminante, a nivel de microplástico, ver que el producto da mayor garantía, da mejores resultados y eso debe ser un argumento para la búsqueda. Y Joaquín Aguilar de esto lo ha luchado toda su vida, para la búsqueda de esa desclasificación como residuo y clasificación como biofertilizante. En la misma pregunta, Enrique, Ricardo nos decía que cuál es la eficiencia energética global y cuánta es la cantidad de energía recuperada en relación a la energía del sustrato inicial. No sé si podemos Sí. algo. Si adecuas energía adecuo, estamos eliminando un 60% de volátiles, más o menos. O sea que estás consiguiendo recuperar un 60% de la energía contenida ahí. Eso es en global, incluyendo fango mixto, con sustrato y tal. Por lo tanto, sin hidrólisis térmica, digamos que la aportación de hidrólisis térmica mediante estimaciones, porque no tenemos mediciones de gas independientes, no quiero engañar a nadie, pero las estimaciones que hacemos creemos que pueden tener cierta validez. Lo he puesto en las presentaciones en torno al 20%, siendo conservador. Nosotros ahora mismo estamos en un consumo en Copero en torno a 13 gigavatios, pues aproximadamente 7 pueden ser de fango mixto, 3 de codigestión y 3 gigavatios de hidrólisis térmica. Estamos hablando que sin codigestión, pues en el entorno del 20% de incremento. Estupendo, Enrique. Voy con Diego. Nos pregunta Ricardo, Diego, que con las condiciones de hidrólisis térmica sería interesante llevarlo a régimen de torrefacción húmeda o carbonización hidrotermal para transformar el sólido en materia carbonosa que pueda ser usado como biocombustible. Sí, a ver, ese es otro proceso. Si vamos subiendo condiciones de proceso, las más suaves, 70 grados, es una higienización. Otro rango por encima de 120, ponte entre 120 y 160, es hidrólisis térmica, que es lo que hemos estado hablando hoy. Si vamos a condiciones más altas, empezamos a tener estos procesos hidrotermales, ¿no? Carbonización o incluso más, gasificación. ¿Es una opción? Pues sí, parece ser que es una opción. Tendrá, como todas las tecnologías, sus ventajas y sus inconvenientes. Yo, por lo que veo, claro, todo lo que se está desarrollando son lechos fluidizados y tal. Cuando las condiciones son más severas, es más complicado. Y aparte del biochar ¿no? Que te queda abajo, que es un poco el producto que buscas, tienes también alquitranes y corrientes secundarias complicadas de gestionar, tienes corrientes sólidas, líquidas y gaseosas. Bueno, en principio, cuanto más severo es el régimen de operación, más duro es, ¿no? Más complicado es. De hecho, en el mundo de la refinación, que es de donde yo vengo, hacían gasificación del pet coke, ¿no? Tú destilas todo el petróleo, lo que te queda abajo es carbón. Lo gasificaban. La confiabilidad de esos procesos es tan baja y el mantenimiento que requiere es tan severo que lo que solían hacer es poner 2 o 3 trenes y asumen que uno de los trenes está siempre en mantenimiento mientras los otros 2 operan. Y esa es la forma de conseguir el 24/7. ¿Es una opción? Sí, todos son opciones en esta vida. Voy con Ricardo, gracias Enrique, gracias Diego. Cristina Enrique nos pregunta, ¿el 35% de incremento de biogás en qué condiciones es esperable? ¿Se refiere, por ejemplo, hidrólisis térmica más digestión 12 días a 35 grados centígrados frente a un digestor de diseño convencional a 20 días a 35
sin hidrólisis térmica? Sí, la comparación del 20% puede llegar al 35% en función del proceso y del fango que introduzca y lo que estés comparando. Si es fango secundario exclusivamente, los porcentajes son mayores. Si es fango mixto, se reduce algo el porcentaje. 20-25% es comparación de una digestión anaerobia mesófila frente a un proceso de hidrólisis térmica previo a la digestión anaerobia. Para una edad estándar que tenga más o menos 50-50 de primario secundario. De primario secundario. 45-55, pero vamos, de ese orden. Que no se aleje mucho de lo normal. Perfecto. Nos preguntaba Mar Moliner, para Enrique, parece que no ha disminuido mucho la producción de fangos en copero. ¿Por qué razón? ¿Por los cosustratos? Enrique. No se nota que hay expertos aquí también. Un saludo Sí. y un abrazo, Marc, que es pionero en hidrólisis térmica también, Mar Moliner, si no me equivoco, ¿no? En Lagares. No, Mar Moliner, perdón, de LACA. Mar Moliner de LACA, efectivamente. De LACA. Sí. Un abrazo también. Disculpa que estaba con las preguntas y me había despistado, Enrique. La pregunta era, perdona, José Miguel. Sí, te la localizo un segundo que estaba organizando. ¿Por qué no había disminuido mucho? Exactamente. Sí, efectivamente, los cosustratos, el aporte de cosustratos más o menos nosotros, los cosustratos que manejamos están de 50.000 a 100.000 de DQO con un 80% de volátiles, un rendimiento sobre esos volátiles del 90%, con lo cual en torno al 15-20% es producción de lodos. Estamos en el entorno de 120.000 toneladas al año, pues sí, influyen en esa no apreciación en la gráfica de la reducción de lodos correspondiente al incremento de gas y a la eliminación de volátiles. Ya aprovecho que os felicitaba, Mar, a los dos por las ponencias y nos decía también, para ambos, que si podéis proporcionar balances energéticos sin cosustratos. Sí, bueno, ya lo he comentado, ¿no? De los 13 gigavatios, pues 3 son de hidrólisis térmica, 3 de codigestión y 7 de fango mixto, aproximadamente. Perfecto. Pues así queda contestada. Nos preguntaba Ricardo para... Y balance térmico, hidrólisis térmica autosuficiente, con una postdigestión que no necesita acondicionamiento térmico y debido a la hora de funcionamiento del motor, bueno, siendo sincero, en momentos punta es necesario alimentar con gas la caldera debido al desacompasamiento de la producción de energía con las necesidades de la hidrólisis térmica en algún momento. Es decir, que tenga unas necesidades de calor, tal que hay un motor solo funcionando y que haya que introducir algo de gas, pero es insignificante porcentualmente el gas necesario frente a las necesidades energéticas. Perfecto. Nos preguntaba Ricardo Enrique que cómo optimizáis la liberación de fósforo para su recuperación debido a que la adición de floculantes de hierro y aluminio secuestran el fósforo en el lodo. Bueno, nosotros actualmente no tenemos recuperación de fósforo en la línea de retorno, si a eso es lo que se refiere. No tenemos asimilación biológica en la línea de agua para toma incrementada de fósforo mediante asimilación biológica. Lo eliminamos por vía química y parte en asimilación biológica hasta donde llegamos. Ese es el que se produce, se libera en los retornos. Y lo que hemos comprobado un incremento de fósforo aproximadamente del 40% en retorno sobre el habitual, que supone un 5 a un 10% sobre la entrada, lo cual quiere decir que la eliminación de primarios no se produce. Compensa el fósforo eliminado en primario. Perfecto, gracias Enrique. Voy con Diego. Nos preguntaba Cristina si se ha experimentado mayor redisolución de nutrientes con hidrólisis térmica previa frente a una digestión convencional. Diego. No hay mucho impacto en cuanto a los nutrientes. No lo hemos mirado específicamente, o sea, para ser sincero. Sí, Diego, hay algo de impacto. Hablábamos del fósforo, no hablamos de los retornos, ¿no? Por la deshidratación. Sí. Hay algo de impacto, pero no significativo. Ya lo comenté antes, era un 10% sobre la entrada de fósforo y un 5% de nitrógeno, que lo tenemos resuelto
y metido en la base de diseño de la adecuación de copero mediante el tratamiento en la línea de retorno, mediante el MIPAR-MOX. Disculpa, Diego. No. Enrique, nos preguntaba Yalín que si estos grandes ahorros en costes de depuración se verán repercutidos en las facturas del agua. Me encanta, Yalín. Es buenísima pregunta, es muy pertinente y más en el día de hoy. Yalín, yo te preguntaría, en este periodo inflacionista que ha habido, en este periodo en el que la energía eléctrica ha subido hasta el 300%, ¿cuánto han subido las tarifas del agua? Vivimos el momento de mayor tensión tarifaria del sector y que le pregunten a los operadores, que muchos están aquí presentes. Generalmente la tarifa del agua no cubre los costes de reposición, pero es que actualmente en muchos casos ya no está cubriendo los costes de producción. Nos acercamos a un momento con una revisión de directiva de aguas residuales que va a tener unas exigencias brutales, entre ellos la neutralidad energética, es decir, este tipo de tecnologías va a haber que tenerlas en cuenta, codigestión, hidrólisis térmica, hibridación energética con fotovoltaica, pero que va a tener unos requerimientos de eliminación de nitrógeno, fósforo, tratamiento cuaternario para microcontaminación, que va a suponer unas inversiones enormes, claro. Muy importantes, enormes, y que las tarifas no se van a poder bajar. A 2 euros metro cúbico de promedio son tarifas, en mi opinión, absolutamente deficitarias hoy en día. Claro. Enrique, Nicolás nos preguntaba que quisiera consultarte que para qué tamaño de reactor de hidrólisis térmica os referís en la sección de balance económico y para qué cantidad de fango fue evaluado ese balance económico. Pues el tamaño es de 9.000 toneladas de masa seca anuales y el tamaño, bueno, los cálculos de los costes están para más de 10.000 toneladas de masa seca anuales y el tamaño de la hidrólisis son 9.000. No me he explicado con la suficiente claridad, la presentación se hace muy rápido. Uno de los problemas que hemos tenido es que hemos superado las bases de diseño de la hidrólisis térmica, motivado por la codigestión, motivado por otra serie de circunstancias de sobrecarga de la depuración. Con lo cual, por ese motivo, hemos tenido que poner incluso un proceso de higienización posterior a la hidrólisis térmica, aprovechando la temperatura de salida, claro, y cumpliendo con esos requisitos de 70 grados 30 minutos. Por tanto, los costes son costes de operación reales con sobrecarga de la hidrólisis térmica. Perfecto, gracias, Enrique. Voy con Diego. Nos pregunta Xavier Minguillón que si existe la posibilidad de mejorar el rendimiento con purines haciéndoles un pretratamiento. No sé si es pertinente o no la pregunta, Diego. A ver, si le metes purines y los purines en general el problema que tienes es que están súper diluidos y el nitrógeno. Son los dos. Si es ese purín, estás casi metiendo agua. Pero bueno, potencialmente es un cosustrato que se puede meter, pero habrá un límite de dilución y de nitrógeno. Claro, pero corrígeme, Diego, lo estuvimos, ¿te acuerdas? Al principio, evaluando el probar diferentes cosustratos de codigestión e hidrólisis térmica y el problema es que los tienes que predeshidratar para que sea eficiente energéticamente. Y todo lo que sea de soluble se te vaya a cabecera de planta, con lo cual es complicado. Es complicado, ¿verdad? Bueno, pues estamos ya terminando, estamos con las dos últimas. Nos pregunta Lorenzo que cómo se afrontan las puntas de lodo de los episodios de lluvias con infiltración en el saneamiento. No sé aquí qué es lo que... Yo contesto con mucha dificultad, ¿sabes? Con mucha dificultad porque efectivamente uno de los problemas de sobrecarga son eso. Nosotros más que lluvia, además limpieza de colectores, por obras en colectores. Todo lo que se retiene en el colector te viene de golpe y esa sobrecarga, cuando tiene una instalación al límite, se afronta con mucha dificultad, con poca pulmón de tiempo de retención en depósitos secundarios y pues a veces deshidratando sin higienizar. Claro. Sin pasar por la hidrólisis porque no le cabe. Eso lo que hacemos, tenemos una instrucción, un procedimiento, clasificamos los hilos, los que son higienizados, de los 4 hilos que tenemos, 3 son siempre para lodo higienizado y 1 para no higienizado, y ese se comunica, se informa y tiene que ser llevado a compostaje.
Nos pregunta también, ya para ir cerrando, Enrique, Lorenzo, Judith, que habéis comentado anteriormente el cierre de la Edar de Tablada y de San Jerónimo. ¿A qué se debe dicho cierre y cuándo serían las fechas previstas de estas instalaciones aproximadamente? Bueno, no tengo toda la información que me gustaría. El cierre es para, bueno, optimizar el plan de reordenación urbana de Masesa, de concentrar los vertidos en 2 depuradoras que cumplan por motivos sociales, técnicos, económicos, medioambientales. Es decir, hay unas obligaciones de tratamiento de eliminación de nutrientes, tratamiento más riguroso desde el año 2013, que no cumplen todas las depuradoras de Masesa, y la solución que se adopta es concentrar los vertidos en Copero, que es la que se está adecuando para la eliminación de nutrientes. Actualmente, y cumpliendo con lo establecido en las últimas resoluciones de zonas sensibles, todas eliminan fósforo vía química, y en un futuro cercano vamos a eliminar nitrógeno y fósforo en 2 de las depuradoras, que serán Ranilla y Copero. ¿Para cuándo? Pues las obras están en marcha de la concentración de vertidos. Hay limitaciones en alguna obra que se está retrasando por motivos de contratación de quien promueve la obra, que en este caso no es Masesa, que puede ser un punto crítico. Esperemos que se vayan resolviendo, ya digo, en torno de unos años, pues que estemos ya con el 100% de las instalaciones con esa excelencia de tratamiento que buscamos. Estupendo, Enrique. Bueno, pues lo vamos a cerrar con una frase, nos ha dejado Pedro Nieto y Sara Pérez de la Universidad de Valladolid. Para Diego, enhorabuena, Diego, porque en ti sigue viva esa gran persona que era tu padre Polanco, y en la hidrólisis térmica de T4 Plus, uno de sus sueños. Enrique, enhorabuena por todo lo conseguido y esos proyectos en marcha que tenéis. Así que nada, quede dicho también el comentario de Pedro y de su compañera. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Yo, antes de despedirme hoy, quiero darle las gracias a Enrique Vaquerizo y a Diego Fernández Polanco y a sus respectivas empresas, Emasesa y T4 Plus, por habernos ofrecido esta interesante masterclass a modo de cierre de ciclo. Ya os digo que ha sido un verdadero placer teneros esta tarde a los dos, a Enrique y a Diego. Y gracias por todo y hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Miguel. Gracias a todos por la asistencia. Y como terminamos hoy, permitidme hacer un breve balance y un agradecimiento del segundo ciclo de Masterclass. Como os decía, un evento que ha contado con más de 4.000 profesionales inscritos de España, Portugal y de todos los rincones de América Latina, que a todos le agradecemos enormemente su asistencia. El ciclo ha contado con 22 profesores, a los que aprovecho ahora para darles las gracias, ya que semana a semana nos han transferido su conocimiento y su experiencia de forma totalmente desinteresada, y que han sido los siguientes: Pedro Tomás Martín, de Promedio; Francisco Rodríguez, de Flovac; Antonio Lastra, de Canal de Isabel II; Joan Canal, de Lequia, GS Inima; Luis Carlos Martínez, de AEMA; Paula Pérez, de Acciona; Vicente Hernández, de la Universidad de Valencia; Elena Zuriaga e Ignacio Pastor, de FACSA; Enrique Aymerit, del CEIT; Celia Castro, de Cetacua; Eduardo Ayesa, del CEIT; Sergio Chiva, de la Cátedra FACSA ULLI; Álvaro Mayor, de Cetacua; Beñat del Duayen, del CEIT; Luis Borrás, de Calagua; Pablo Ruiz, de Azud; Joaquín López Castellano, de la Universidad Politécnica de Cartagena; Íñigo González, del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya; Enrique Lara, de Aqualia; Aurora Rosa, de la Universidad de Granada; y Enrique Vaquerizo, de Masesa. Aquí. Así que muchas gracias a todos y nuestro agradecimiento desde aguasresiduales.info. También comentaros que hemos contado con 21 empresas que nos han patrocinado y han hecho posible la celebración de este segundo ciclo, y que además han compartido con nosotros también semana a semana sus equipos, sus soluciones, sus servicios, casos de éxito, etcétera. Así que también muchas gracias a todas ellas, y han sido Tecnoconverting con David Barquet, Flovac con Bruno Galindo, Global Omnium con Raimundo Seguí, GS Inima con Merced Baldí, AEMA con José Carballo, Acciona con Amador Rancaño, Endrehauser con Laura Vila y Flor Pérez, Cambi con Alejandro Jiménez, Cimico con Inés Larrea, Grupo Valora con Daniel Ruiz, Veolia Water Technology con Gorka Zaracaín, Hidren con Javier Climent, Safir con Elena Campos,
Dan con Sofía Grau, Tesma con Carmelo Llorente, Azud con Francisco Peña, Castoplasti con Raquel Parra, Silent con Carlos de Juan Álvarez, Aqualia con Iván Blanco, Toro X-Men con Santiago Salcedo y Test for Plus con Diego Fernández Polanco. También muchas gracias a todos. Y como datos de interés, comentaros que cada una de las 21 masterclass que han tenido entre el directo y el diferido, más de 1000 visualizaciones de media. Estas visualizaciones irán aumentando en los próximos días al poner totalmente en abierto los vídeos y las ponencias de este segundo ciclo en nuestra web y redes sociales. Por tanto, en breve, a todos los que habéis asistido al segundo ciclo, os llegará un mail donde tendréis bien colocados todos los vídeos, todas las masterclass y toda la información, tanto de la primera como de la segunda, y también lo pondremos en abierto para todos nuestros lectores. Así que muchas gracias a todos, espero que tengáis un feliz verano y pronto os informaremos de todas las novedades formativas para el 2024, que como veréis serán interesantes. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta pronto.